El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema importante en las sociedades modernas, en las democracias modernas, como es la transparencia y la rendición de cuentas. Y para esto hemos invitado al presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, el maestro Alejandro Gaitán Manuel, que nuevamente, como hace algún tiempo, le damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Agradecer la extraordinaria oportunidad que se nos presenta, que iniciando el año podemos hacer una invitación a la sociedad en relación a la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los datos personales y sobre todo también un dato que por ahí queda muy vago en el conocimiento de la sociedad, que es la protección también de los archivos públicos. Así es. Y para llevar a cabo pues esta plática, esta entrevista, me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, Luis Pineda y Mariano Cervantes. Buenos días. Pues yo, maestro, empezaría por recordarnos cuál es la función básica del instituto y realmente si como sociedad hemos realmente crecido en esta cultura de la transparencia y rendición de cuentas, y no nomás la sociedad, sino la contraparte que vienen siendo obviamente sobre todo el sector público. Así es. Sí, efectivamente, nosotros hemos venido constatando, en primer lugar, que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, conforme a las reformas constitucionales que se dieron el año pasado, en el mes de agosto, viene a ser ahora transformado de comisión a instituto, precisamente debido a las nuevas facultades otorgadas por los diputados locales, en función de que antes nos encargábamos en forma muy exclusiva de garantizar precisamente el acceso a la información, pero ahora ya quedó mejor plasmado en nuestra Constitución
y aparte esperamos que en la generación de las legislaciones secundarias, porque tanto en el aspecto federal como en el estatal así se hace ver que viene en serio la rendición de cuentas. Entonces esto viene a ser un llamado precisamente a los servidores públicos fundamentalmente, y también en el aspecto de la sociedad nosotros percibimos que esta ha ido creciendo en conocimiento de sus derechos. Y aquí nosotros habíamos solicitado, en cuanto a la reforma constitucional, que se ubicara precisamente el acceso a la información como un derecho humano. Finalmente no quedó así en la Constitución, pero finalmente también quiero precisar que los diputados le confieren al Instituto la facultad de poder realizar iniciativas en lo que le compete, que es el acceso a la información y la protección de datos personales. Ahora, realmente hablar de transparencia y rendición de cuentas es combate a la corrupción realmente. Y en este tema, México no tenemos un lugar, digamos, muy honorífico. Somos de los primeros en Latinoamérica en el nivel de la corrupción, pero esto contribuye realmente a combatir de alguna manera la corrupción cuando hay transparencia, ¿no?, y rendición de cuentas. Definitivamente, en la exposición de motivos de la legislación federal se establece precisamente la intención de la actual administración federal, encabezada por Peña Nieto, en el sentido de que los servidores públicos se percaten que la rendición de cuentas va en serio y el combate a la corrupción también. Entonces, el objetivo fundamental de esta generación de legislaciones, que para el Estado de Durango vendrá a ser también en cuanto se genere una nueva ley de transparencia y acceso a la información, será precisamente de tercera generación y que obligará fundamentalmente aquí, queremos destacar la reforma federal en el sentido que también ya se contempla en la local, como que se anticiparon nuestros legisladores locales a ello, en el sentido de involucrar a sindicatos, partidos políticos que ya estaban en cuenta, pero también a los que vienen a ser las fundaciones económicas. Que por cierto, hablando de partidos políticos, no cumplen muy bien, ¿verdad? A veces. No han querido entender que la transparencia o bien la rendición de cuentas va en serio. Nosotros hemos batallado bastante en invitar a los dirigentes de los partidos políticos a involucrarse precisamente en esto, ya que ellos van a ser los principalmente beneficiados. Pero lo único que puedo destacar en este momento es que solamente el partido duranguense ha venido avanzando en ese sentido. En el último semestre del año próximo pasado, de una calificación de 0 que tenía, avanzó aproximadamente hasta el 75%. Entonces, pero es el único caso. Los otros, por más que hemos insistido, los mayores, el PRI, el PAN, se encuentran escasamente a un 5 a un 4% de cumplimiento. Totalmente. ¿Sí? Por más exhortos que les hemos hecho, no han querido cumplir. Yo pienso que en este año vendrán para ellos, para los partidos, las sanciones que serán hechas efectivas pues a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Precisamente a mí me gustaría preguntarle qué tan voluntario es hasta este momento para los partidos el cumplir o no cumplir con esta obligación. ¿Hasta qué punto queda su criterio de ellos atender esos exhortos que ustedes les han hecho? Y pensar preguntarle por las consecuencias más adelante que ya habrá. No es precisamente un criterio discrecional de los dirigentes de los partidos. Por eso actualmente ya se encuentran, y lo dice claramente la ley, como sujetos obligados. Y al igual que todos los demás, que las dependencias del Ejecutivo, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo, están en el mismo nivel también de los municipios. Todos ellos deben de cumplir. Si bien debemos de entender en el caso particular de los municipios que hay diferente graduación en cuanto a su cumplimiento, y esto nosotros lo queremos entender en función de los escasos recursos que manejan, y también por otro lado de las deficiencias o dificultades que tienen para poder acceder a Internet.
pero nosotros siempre hemos abierto la puerta en el sentido de decir, en el propio instituto cuentan ustedes con el apoyo. Si ustedes no tienen internet, pueden ustedes remitirnos de alguna forma la información y nosotros se la subimos a internet. Pero son escasos y en el año próximo pasado incluso tuvimos que sancionar a 6 municipios por incumplir con la información mínima de oficio que están obligados por ley. Bien, maestro. Ahorita nos comentaba que ahora sí va en serio la transparencia. ¿Qué pasará con aquellos funcionarios públicos que no cumplan con la rendición de cuentas? Nosotros esperamos, y precisamente mencionaba la facultad que ahora se le otorga al instituto de poder iniciar, valga la redundancia, iniciativas de ley. Esperamos hacer propuestas en el sentido de que las sanciones sean más duras para cualquier sujeto obligado. Porque hablar de que nosotros, aquel funcionario público o aquel sujeto obligado que no cumpla, tenga 50 días de salario mínimo como sanción, pues muchas veces se burlan y dicen que prefieren pagar que cumplir con la información. Pero nosotros, el último trimestre del año pasado, nos dedicamos a abarcar a la totalidad de los municipios en cuanto a capacitación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubo cambio de funcionarios. Entonces, no hay allí un criterio de aquellos que ya están capacitados en las unidades de transparencia e información municipal, permanezcan. Entonces, es tarea y es obligación del instituto capacitar a los funcionarios para que no exista la excusa de que por desconocimiento no se cumple la ley. Entonces, abarcamos a todos, dimos la capacitación e incluso dejamos toda la información pertinente y el compromiso del instituto de que en cualquier momento, en cualquier periodo del año en curso 2014, nosotros podemos volver a ir a ese municipio a dar capacitación por las dudas que hubiesen surgido. Entonces, no hay excusa para no cumplir y por eso mencionaba yo que el ataque a la corrupción va en serio y el funcionario que no quiera entender que así es, será sancionado debidamente y no solamente en el caso de una económica, sino se puede llegar hasta la pérdida del empleo o incluso a una acusación penal. En pocos días vamos a celebrar el Día Internacional de Protección de los Datos Personales. Estamos a escasos días, ¿no? Así es. ¿Qué se tiene contemplado como eventos aquí en Durango? Aquí en Durango, nosotros, por cuestiones de la agenda de los conferencistas, no pudimos realizar el evento en la fecha apropiada, que es el día 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Así que nos vimos obligados a diferirlo al día 31. Entonces, el día 31 tenemos una jornada de protección de datos personales, en donde estará con nosotros la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, que es una destacada investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estará también presentándose precisamente este folleto que viene a ser el ABC de los datos personales. Aquí nosotros queremos destacar la participación de destacados dibujantes de la localidad, como son el señor Alfonso Canomá y Miguel Ángel Esparza Aldaba, quienes de una manera muy generosa fueron convocados por nosotros y nos obsequiaron excelentes dibujos. Este folleto va orientado en general a la sociedad, pero con especial directiva hacia los niños y los jóvenes, para que se entienda precisamente lo que vienen a ser sus derechos ARCO, que viene a ser acceso, rectificación, cancelación y oposición a la información que se tenga de sus datos personales en cualquier índole, ya sea en cuestión de las redes sociales, en cuestión de las instituciones educativas a las que pertenecen o a los clubes sociales, etc. Entonces, aquí
nosotros nos estamos encargando de esta circunstancia en cuanto a la información de datos personales que se encuentren en disposición de los sujetos obligados que la Ley de Transparencia establece en el Estado de Durango. Debo destacar también aquí el hecho que habrá datos personales en instituciones particulares. En ese aspecto nosotros no tenemos facultades. Ese aspecto solamente estará para el IFAI, quien está debidamente facultado para establecer el control en los organismos privados para que los datos personales de la sociedad sean debidamente preservados. Ahora, hay violaciones de datos personales. Es muy seguido que se escucha, ¿no?, que hay violación de los datos personales. Sí, efectivamente, yo creo que todos estamos en el conocimiento de que en los medios de comunicación constantemente se ve, sobre todo a jóvenes y niños, que a través de las redes sociales padecen de bullying. Y esto ha llegado incluso a consecuencias fatales. Nosotros no queremos que eso suceda y estamos realizando alguna actividad dentro del instituto con la finalidad de que en la propia página web del instituto exista orientación para los niños y para los jóvenes en cuanto a que se respeta y proteja el derecho a su privacidad, que se adopten las medidas para poner fin a las violaciones de los derechos y se creen las condiciones necesarias para impedirlas. Se examinen los procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales. Y en cuanto finalmente a lo que viene a ser, se establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes y efectivos capaces de asegurar la transparencia. ¿Por qué esto? Porque nos hemos dado cuenta que independientemente de la información personal, también ha sido bastante prolijo en el país el hecho de la venta de datos en masa. En Tepito nos enteramos nosotros que se vendía información de los electores, ¿sí? La información que se tenía en el IFE estaba a la venta en Tepito. O incluso hay sanciones recientes para algunas instituciones bancarias en función de que han dado información respecto de sus cuentavientes. En ese sentido, hay aquí el cuidado de que la sociedad esté debidamente protegida y garantizada en cuanto a ello. Si bien es cierto que lo que menciono últimamente, repito, es facultad del IFAI, nosotros entendemos que habrán de existir algunos convenios que se realicen entre el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y el IFAI en función de que se detectan y se estiman aproximadamente 8,000 bases de datos en el país. 8 millones de bases de datos en el país. Entonces, esta cantidad de información pues no la puede manejar una institución desde el centro de la República a todo el país, y a través de convenios creemos que se pueda dar, y es así precisamente en lo que viene en reforma de las nuevas facultades tanto al IFAI en el sentido de la autonomía que tiene y las facultades de atracción de algunos casos de recursos que puedan ser ventilados en el Estado y que no haya la satisfacción de parte del solicitante de la información, o bien que incluso el propio Instituto Duranguense solicite la intervención del IFAI para que se resuelva conforme a derecho. En ese momento, ¿qué tanto se ha avanzado en la cultura de la población? Que la gente defienda sus derechos, en este caso el derecho a la protección de sus datos, o bien la cultura de la gente a solicitar información por parte de las instituciones que son sujetos obligados a proporcionarla. ¿Hay avances? Mire, Mariano, yo le diría a usted que sí hay avances. No estamos satisfechos con los avances que tenemos. Ayer, precisamente, en una entrevista con algún medio local, mencionaba yo el hecho de que el año próximo pasado, en el estado de Durango se tuvieron aproximadamente 3,000 solicitudes de información. Y nuestra medida
de ver qué tanto ha permeado el instituto en la sociedad es la cantidad de recursos que llegan al instituto. Entonces, una cosa, usted sabe muy bien que una cosa es la solicitud de información y otra cosa es el recurso de revisión. Entonces, el recurso de revisión surge cuando hay alguna dificultad en que la información llegue al solicitante. Cuando el solicitante se inconforma y genera un recurso de revisión, entonces intervenimos nosotros. En esa circunstancia, nosotros, comparativamente con los años posteriores, tuvimos solamente 50 recursos de revisión el año pasado, que comparativamente con los anteriores viene a ser muy bajo. Pudiera entenderse o interpretarse que la sociedad está desencantada con el cumplimiento de la información, pero nosotros queremos interpretarlo en el sentido de que efectivamente la sociedad ha captado los mensajes que el Instituto de Acceso a la Información tuvo durante el año próximo pasado, en el sentido de que con diferentes jornadas, con diferentes eventos que tuvimos en el año, la sociedad ya se percató más de este derecho, solicitó la información y aparte, en función de las actuaciones que tuvimos nosotros, en el sentido de sancionar, el año pasado tuvimos 6 municipios que fueron sancionados. No hubo una sanción propia para algún servidor público de los 3 poderes en el Estado o de algún municipio específicamente, pero sí contra 6 sujetos obligados que fueron fundamentalmente municipios. Entonces, queremos entender o queremos interpretar que esta cantidad de recursos se da precisamente porque también los servidores públicos están entendiendo las sanciones a las que están obligados o a las que van a afrontar en función de no cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información. A propósito de esto, son pocos los recursos de revisión que se interponen ante ustedes, pero dentro de esos pocos destaca que algún sujeto obligado sea recurrente en negar la información o en no proporcionarla en los términos o que deje insatisfecho al solicitante. Es muy baja la incidencia en ese sentido. Sí ha ocurrido el sentido de la omisión de dar información. En ese caso se cae precisamente en las circunstancias de la carencia de la información por parte de quien la solicita. Pero con la intervención del instituto, en cuanto nosotros enviamos la información al superior jerárquico, de alguna manera se genera la información y se cubre la deficiencia. ¿Ha habido alguno que sea recurrente, que sea un servidor público o una institución que tenga varios llamados de ese tipo? Sí, pero le digo, la incidencia es muy baja en el sentido de entender, serán unos 2 o 3 solicitudes de información durante el año en que alguna dependencia no generó la información. Y generalmente esto viene a darse por temor. Le tengo que confesar que nosotros detectamos en los titulares de las unidades de información municipal que no dan la información porque a veces viene la orden de su jefe inmediato o a veces del mismo edil municipal. En ese sentido, la capacitación, nosotros para este año queremos dirigirla a las cabezas de las diferentes dependencias municipales y estatales, para que exista esa comprensión, porque tenemos que reconocer que los mismos titulares de las dependencias, algún tipo de información no la quieren entregar en forma abierta, o incluso, que esto va en contra de la ley, en días pasados establecía algún sujeto obligado que no quería dar la información en función de que la información la estaba solicitando Juan Kennedy López, ¿sí? O a veces ponen algún personaje de caricatura, ¿sí?
es para el Pato Lucas. Y entienden o quieren escudarse en el sentido de que esa información parece una burla, pero la ley no establece que deba existir un interés o manifestar alguna circunstancia para que esa información llegue a quien la solicita. Está libre, ¿sí? No hay necesidad de dar un nombre específico, no hay necesidad de establecer un interés personal de esa información, pero sí existe aún una tendencia, una renuencia de parte de los servidores públicos a proporcionar la información. Ahora, de acuerdo a los datos personales, a mí me llama mucho la atención en el folleto lo que son los derechos ARCO. ¿Sí? ¿En qué consiste, maestro? Sí, todos nosotros de alguna manera estamos registrados, digamos, en Hacienda. Y en Hacienda pueden tener el nombre de Jorge Mojica, y Mojica lo tienen con G de gato, ¿sí? Entonces, ese es un error que es un derecho de quien es el titular de hacer la modificación, porque evidentemente que ese Jorge Mojica, tan solo por ese hecho, no corresponde al contribuyente que tengo aquí frente a mí. Entonces, mediante una solicitud se puede tener acceso a esa información, a la rectificación de la misma, o bien a la oposición de la información que está en esa dependencia. Y finalmente, eso viene a ser acceso, rectificación, cancelación de la información, porque también en muchas veces nosotros en el aspecto individual publicamos cierta información, digamos, en Facebook, y nosotros deseamos que esa información se retire. Entonces, es un derecho, una garantía que se tiene, aun cuando en el caso de Facebook se va a tener un poquito más de dificultad para realizar la cancelación de esa información. Puede ser que en el aspecto de que Mariano Cervantes está vendiendo un vehículo y lo tiene precisamente dentro de Internet, en una página a nivel nacional, y en el ámbito local el vehículo ya lo vendió, pero sigue apareciendo y sigue él teniendo las llamadas o la intención de algunas personas en el país de adquirir ese vehículo. Entonces él puede realizar a través del propio instituto o del IFAI la solicitud de la cancelación de esa información si no se ha retirado. Entendemos que a veces esto se realiza de inmediato en cuanto el sujeto realiza la petición al organismo en donde se publica, pero a veces esto permanece y a pesar de los esfuerzos del individuo no se cumple a totalidad, y es entonces la intervención o del IFAI o de nosotros. Bien, maestro, ahorita en cuanto al ABC de los datos personales, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer llegar esta información a la ciudad en general? Y si a esta le interesa conocer estos derechos que tiene. Fíjense que es muy interesante la pregunta que usted hace. De alguna forma, y a nosotros nos duele como instituto porque tenemos muy escasos recursos. Y esos escasos recursos los canalizamos precisamente en difundir el derecho al acceso a la información y a la protección de datos. Y aquí está que nosotros en eventos, por ejemplo, en la feria, tenemos ahí un puestecito, un stand, en los que estamos distribuyendo pues folletitos sencillos para que la sociedad se percate de este derecho. Así tenemos este folleto, ¿sí? Tenemos entre otros tenemos este otro. Entonces, estos folletos los distribuimos en estos eventos. Pero le decía, a nosotros nos resulta decepcionante que una vez que lo agarran las personas, lo vemos tirado lo botan por ahí, o en la basura o en la calle. Entonces hay poco interés por... O bien
lo leen, ya se enteraron de qué se trata y no hay mucho interés al respecto. Tenemos campañas en televisión, en radio, ¿sí? Y creemos que ha sido la que más ha penetrado, porque fundamentalmente hemos utilizado a niños, y los niños como que atraen más la atención, ¿sí? Y esto, hemos avanzado en ese sentido, pero no lo que deseáramos. Nosotros quisiéramos que, como en las naciones desarrolladas, en Durango hubiese penetrado completamente el derecho a la información de los ciudadanos y que estos tuvieran más accesibilidad. Fíjese, por ejemplo, le mencionaba yo que el año próximo pasado tuvimos 3,000 solicitudes, ¿sí? En el Distrito Federal, que es el ejemplo a nivel nacional, tuvieron más de 100,000 solicitudes, ¿sí? Esto marca, bueno, también tenemos que entender las cuestiones de que prácticamente es urbano, ¿sí? Y aquí las dificultades, que la mayoría de la población está concentrada en 3 municipios en el estado de Durango: Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Entonces, en general, en el medio rural creemos que hay demasiado poco o nulo interés en el acceso a la información. Maestro, ¿qué opinión le merece el hecho de que algunos solicitantes de información coinciden en que piden un dato y la respuesta, a veces inmediata o a veces después de de una revisión, sí se la proporcionamos la información, pero tiene que pagar 4,000 copias a la dependencia y se la damos con mucho gusto? Entonces el ciudadano se desanima, pues pagar 4,000 copias porque cuestan a un porcentaje del salario mínimo por copia, y eso podría interpretarse como una negativa o un obstáculo a la información. Sí, era precisamente en su pregunta anterior lo que venía a constituir la negativa ficta de cuando no se da la información. Pero esto incluso nos hace actuar de inmediato a nosotros. En el sentido que usted está mencionando, aquí son tácticas dilatorias de parte de los servidores públicos. Efectivamente, así ocurre con mucha frecuencia, pero también le quiero comentar que en la mayoría de las ocasiones interviene el instituto y hace un análisis de la información que se solicita y la que el servidor público cuestiona para otorgarla. Entonces, son 2 aspectos, 2 vertientes que tiene su pregunta. Una, deficiencia de parte del solicitante de información, que en función del volumen la podría solicitar a través de un disco compacto, a través de internet, ¿sí? Cuando solicita copias, así específicamente, puede ocurrir que se elabore una táctica de parte del servidor público para desalentar al solicitante de información en función del costo que va a tener la misma. Fue el caso, recordará usted, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En ese momento se hablaba de más de 10,000 pesos para proporcionar la nómina. Entonces ya se ha caminado bastante en ese sentido, en capacitar a los solicitantes de información, en el sentido de que lo soliciten vía internet o vía Infomex sin costo. En ese sentido, cuando es posible, se hace. Pero también, abonando a la pregunta que usted realiza, está el hecho de que muchas veces el funcionario, a pesar de que no se pida copias oficiales, ¿sí?, el servidor público dice que la tiene que certificar, pero el solicitante no lo hace. Entonces nosotros le ordenamos que el solicitante está pidiendo la copia simple. Entonces no tiene por qué certificarla ni por qué ser de ese costo. Pero también, abonando un poquito más allá, la reforma que viene establece que la información va a ser sin costo. Porque incluso en este momento hay solicitudes hechas a través de Infomex. Sí. Y que se pide información vía internet, y aún así la respuesta es: se la daremos impresa y pague las copias. Sí,
ese es indebido. Nosotros, la interpretación que nosotros en el instituto damos es conforme al interés del solicitante, siempre y cuando la información esté en medios que se cuente en la dependencia. Porque a veces quiere el solicitante de información que sea conforme al capricho del mismo, y así no existe. Entonces, la ley de acceso a la información es una ley de acceso a documentos, o sea, los documentos ya deben estar. Nos preguntan en dónde se puede acudir los ciudadanos en caso de solicitar información y dónde están ubicadas las oficinas. Con mucho gusto. Nosotros recientemente cambiamos de ubicación. En la actualidad estamos en la calle de Aquiles Cerdán 509 Oriente. Es casi esquina con Laureano Roncal. Pero para los que están así planteándolo, les informamos que hay el sistema Infomex, en el que desde cualquier parte del mundo pueden solicitar información sin necesidad de concurrir a las oficinas del instituto. Estaremos muy complacidos de que nos visiten, porque también esta será una ocasión para nosotros de poder ofrecerles el servicio y orientarlos respecto de cómo hacer la solicitud de información, porque debemos reconocer que en muchas ocasiones lo que se está pidiendo no es información de algún documento, sino de un trámite. Por ejemplo, ¿en dónde puedo pagar el predial? ¿Sí? Bueno, pues esa es información que no es... sí, entonces, o pedir un certificado de estudios o alguno de ese tipo. Pero con mucho gusto, todo tipo de dudas serán atendidas en esta dirección, en donde se encuentra actualmente nuestro instituto. Así es. A veces me da la impresión que con muchos de los problemas que hay en el país, lo de transparencia y rendición de cuentas es de cultura, más que de educación, pues, comparado a países como de ética, pues, como Japón, por decirlo. Sí. ¿No? ¿Qué hacer en este caso en cuanto a los niños, fundamentalmente, que son los que deben de crecer ya con una cultura de transparencia? Ingeniero, quiero mencionarle que acaba usted precisamente de tocar el lado más sensible de la información de la propia institución que represento, y sobre todo en cuanto a la protección de los datos. Nosotros venimos considerando que en el caso de los niños vienen a ser los ciudadanos cuando lleguen a esa edad, pero también los habitantes de Durango que tengan la preferencia en cuanto a su preparación respecto de la información que ellos mismos están dando a través de las redes sociales. Ellos se consideran como que nacieron precisamente en la época de la digitalización de la información, y muchas veces tienen mucho más conocimiento que los adultos de cómo se manejan. Nosotros lo que pretendemos en primera instancia, y hemos ido para ello a las propias instituciones educativas de nivel básico, nivel medio y medio superior, a fin de que conozcan este derecho. Incluso el año próximo pasado se estableció ya un programa en primero de secundaria en el que se lleva ya una materia que se orienta, es cultura de la legalidad, en donde están contemplados todos los aspectos que se refieren propiamente a transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y los archivos. En ese sentido, yo creo que ustedes también se dieron cuenta de un concurso que hicimos el año pasado de archivitos infantiles. En estos hubo una gran participación de todo el estado y fue muy novedoso en el sentido de que lo hicieron los niños con material reciclable. Esto fue algo que agradó sobremanera a la señora Tere, y que fue solicitado incluso por los
ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo, y ahí lo estuvimos exhibiendo. Pero volviendo aquí concretamente, pretendemos nosotros que en nuestra página web esté una orientación destinada fundamentalmente a los niños en el sentido de la protección de sus datos personales cuando participen en redes sociales y de esta manera evitar circunstancias, como lo mencionaba yo, del bullying que se da con mucha frecuencia. Sí. Bueno, nos preguntan, aunque ya se contestó parte de esta pregunta, que si hablando de solicitudes, ¿qué tanta afluencia de información tienen de la ciudadanía? Sí, nosotros estamos en contacto permanente con el sistema Infomex Durango para determinar precisamente qué tipo de información es la que presenta mayor recurrencia en el Estado, aun cuando se orienta fundamentalmente a cuestiones como ejercicio de presupuesto, a circunstancias de ciertas autorizaciones de obras. También tenemos solicitudes de información de investigadores nacionales y del extranjero. Eso era la circunstancia que yo manejaba, en el sentido de que a través de Infomex no hay necesidad de asistir físicamente a las instalaciones del instituto. Incluso las otras alternativas pueden ser vía telefónica. Si nos percatamos y somos evaluados, recientemente, en días próximos pasados, se mencionó una investigación que realizó Artículo 19 y México Infórmate, en la que la institución salió evaluada en 4º lugar a nivel nacional. Una evaluación que en algunos aspectos viene a ser muy cuestionada porque se dice que los que pasamos, los 5 organismos que calificamos arriba de 6, fue eso, ninguno llegó a 7. Entonces, prácticamente en algunas interpretaciones se da que todos los órganos electorales estamos reprobados. Pero esta fue una medición que realizó con ciertos criterios discrecionales estos dos organismos. La satisfacción que nos queda, pues bueno, un 4º lugar nacional no es nada deplorable, al contrario, nos estimula para superarnos y que en las próximas circunstancias seamos mejor evaluados y estemos en mejor posición. Pero sí estamos siendo constantemente medidos. Y finalmente, en relación con este contacto con la sociedad, se está realizando por parte del CIDE un estudio que se llama Métrica de la Transparencia a nivel nacional. Y aquí en Durango se está evaluando fundamentalmente a las dependencias del Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los 3 municipios más grandes del Estado. Esto nos habrá de dar una evaluación. Quiero decirles también que en el 2007 y el 2010 ya se hicieron estudios de la métrica. En el 2010 tuvimos una calificación buena en el rubro de legislación, porque la legislación en Durango es de las primeras del país en cuestión de avanzada. No estamos muy conformes porque nos dieron una calificación reprobatoria en el sentido de los recursos institucionales. Nosotros contamos con un presupuesto anual para este 2014 de 9.600.000 pesos. Es el tercer presupuesto de abajo hacia arriba de todos los órganos garantes más bajo. Entonces, la carencia de recursos pues hace que tengamos también una baja calificación en ese sentido. Y en cuestión de usuario simulado, el CIDE realiza solicitudes de información y las califica en función de la rapidez, la calidad de la información y finalmente el rubro que viene a calificarse es cómo está nuestra página web. Para este año 2014 se establece que para todos los órganos mencionados, si su página web
no llega el solicitante de información al tercer clic a la misma, entonces va a ser mal calificado. Bien, pues prácticamente se volvió el tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional. A lo mejor si nos dijeron, se ha dicho que hoy o tal vez mañana se declara la validez de la reforma constitucional federal en materia de transparencia. ¿Tendrá alguna implicación para Durango ese ajuste una vez que se promulgue y que se haga vigente? Sí, Mariano, como siempre, muy oportuna la pregunta. Aquí, esta legislación federal debe traer como consecuencia que se vaya a adecuar la legislación actual nuestra, tanto la constitucional, ¿sí? Claro que yo entiendo que habrá algunas pequeñas modalidades de ajuste porque ya es de avanzada, pero tendremos que esperar, porque una cosa es la aprobación federal y otra cosa es la generación de las leyes secundarias. Y aquí debe de generarse una ley de transparencia y acceso a la información que cubra el territorio nacional. En ese sentido, una vez que se tenga esta ley de transparencia, la nuestra, y por eso mencionaba yo al inicio de esta plática, deberá de adecuarse o deberá de tenerse una nueva ley de transparencia y acceso a la información de tercera generación, porque hasta ahorita la que tenemos ya es de segunda generación. Entonces sí, vienen grandes cambios y como lo mencionaba tanto el ingeniero Mojica como el licenciado Pineda, en el sentido de que vamos avanzando en ese sentido y vamos contra la corrupción, aunque parezca demagógico, no es así. Nosotros sentimos en las evaluaciones que hemos realizado y en las medidas que realizamos cada trimestre a los sujetos obligados que cada vez se va perfeccionando esto. Hago a un lado lo que mencionaba el ingeniero Mojica, a los partidos políticos, con la excepción mencionada. ¿Sí? Pues no sé, con esto si hay algún tema importante que se nos ha escapado. Pues solamente hacer la invitación a la sociedad en general a que participe en esta jornada que celebraremos el día 31 de este mes de enero, de la protección de los datos personales, donde tendremos una conferencia magistral, como mencionaba, de la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la presentación de este librito, el ABC de los datos personales, de la licenciada María de Lourdes López Salas, y el reconocimiento que se hará a los caricaturistas que participaron en este documento. Será en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo, que es el Palacio de los Gursa, ubicado en Negrete, casi esquina con Zaragoza, en punto de las 10 horas de la mañana. Bien, pues man, saludos aquí al maestro Alejandro Gaitán Manuel, y pues les agradecemos nuevamente la presencia a todos ustedes que nos escucharon sobre un tema tan importante y que estuvo comentando el presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias y nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.